Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Monasterio y en esta ocasión quiero hablarles sobre las adicciones. Pues una adicción es principalmente una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o una necesidad hacia una sustancia, una actividad o una relación inclusive. Muchas veces tratamos de relacionar las adicciones solamente con sustancias, cuando en la actualidad podemos ser dependientes de muchísimas otras situaciones, es decir, crear una dependencia tanto física como emocional sobre algo. El prototipo, pues obviamente, son las sustancias lícitas como lo son el tabaco o el alcohol, o sustancias también ilícitas como son la cocaína, la marihuana, las metanfetaminas. Inclusive también podemos hablar sobre dependencia sobre algunos medicamentos controlados como son las benzodiazepinas, algunos fármacos, algunos analgésicos. Actualmente hay gran dependencia sobre estos medicamentos y quiero hablar un poquito acerca de ello. De acuerdo con datos del Consejo Nacional sobre la Juventud, en Querétaro, las drogas lícitas de mayor consumo entre jóvenes que ingresan a estos centros de rehabilitación son principalmente por marihuana, en un 85.3%, seguidos de la cocaína y las metanfetaminas. Esto ha ido creciendo con el tiempo, ya que ha sido más fácil la obtención de estas drogas por medio de amigos, por medio de compañeros. Encontramos actualmente en el estado un problema de gravedad con respecto a la utilización de estas drogas. Las drogas que también se encuentran por arriba de la media nacional, es decir, que en Querétaro vemos un problema creciente con respecto al uso de estas drogas, es la cocaína, las metanfetaminas, el crack y los alucinógenos. De acuerdo con estos datos a nivel nacional, sabemos que con respecto al tabaco y el alcohol se han registrado usos hasta del 91.7%, es decir, arriba de la media nacional, y 89.9% en el caso del alcohol, es decir, también arriba de la media nacional. En el estado encontramos más casos de tabaquismo y alcoholismo que en otras partes de la República. Podemos saber que cuando alguien se encuentra envuelto en el problema de las drogas, pues no solamente se afecta a él físicamente, sino también de forma emocional. Esas son algunas de las imágenes de algunas personas que han incurrido en actos ilícitos y que esto ha tenido relación con el consumo de drogas, tanto las metanfetaminas como cocaína principalmente. Entonces los estragos no solamente los vamos a encontrar de forma física, sino también emocional, en nuestra salud, y las drogas van a destruir también las familias, las relaciones interpersonales van a estar afectadas y vamos a ver gran compromiso de la forma laboral, de también cómo se relacionan los pacientes con sus familiares, con sus amigos. Es por eso que es difícil que encuentren una estabilidad laboral, emocional y también física. Es característico que estas personas que tienen un problema con las adicciones primero tengan un fuerte deseo o necesidad de consumir la sustancia, es decir, cuando ya la persona es adicta, ya tiene una necesidad. Después empiezan las dificultades para el control de dicho consumo, es decir, puede que la persona al principio haya consumido de forma ocasional, solamente en algún evento, de forma quincenal o de una vez al mes, pero después empieza ya esta adicción y por lo tanto una dificultad para controlar el uso o el consumo de estos fármacos, drogas o sustancias que nos pueden causar una adicción. Esto lo vemos mucho en pacientes que acostumbran a su propio cuerpo a utilizar sustancias como la cocaína, la marihuana, el alcohol, tanto que su cuerpo también se hace dependiente, no solamente psicoemocional, sino también su cuerpo, su propio organismo les está pidiendo porque se están acostumbrando a tener esas sustancias en su cuerpo. Entonces hay un síndrome de abstinencia que dependiendo de la sustancia de la que estemos hablando, por ejemplo el alcohol, pues vamos a generar ansiedad, sensación de inestabilidad, irritación, agresividad. Entonces eso lo podemos encontrar en diferentes presentaciones de acuerdo con la droga de la que estemos hablando. Es frecuente, por ejemplo, en el consumo excesivo del alcohol, generar un síndrome de abstinencia. En pacientes que vemos con problemas crónicos del hígado o que tienen un alcoholismo ya
bien marcado, que tienen muchos años batallando con el alcohol, encontramos muchas veces este síndrome de abstinencia y muchas veces pueden requerir hospitalización para manejar estos síndromes. También puede haber tolerancia, es decir, tal vez alguien con consumo de una tableta de metanfetamina se sentía soñado, se sentía que le estaba haciendo efecto y que sus problemas se estaban yendo. Pero al paso del tiempo, las personas generan tolerancia, es decir, su propio organismo está requiriendo más y más dosis de estas drogas para generar el efecto deseado. Entonces, eso obviamente es dañino porque al aumentar el consumo de estas sustancias, pues obviamente los efectos adversos, los efectos dañinos van a ser mucho peores. En su vida diaria va a ocasionar un abandono progresivo de los intereses, esto ajeno al consumo de la sustancia, es decir, la persona ya se ve envuelto en un problema que no solamente es con una sustancia, sino en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones con los demás, en su trabajo, en su propia vida, en desinterés, en cuidarse de sí mismo. Entonces afecta muchos aspectos de la vida. También puede haber persistencia en el uso de la sustancia a pesar de percibir de forma clara sus efectos perjudiciales. Es decir, yo estoy consciente de que estoy haciendo algo mal, que me estoy dañando mi propio organismo. Sin embargo, a pesar de ese conocimiento, de haber leído, de estar consciente, inclusive yo, siendo alguien científico, alguien de ciencia, puedo sentir esta adicción y a pesar de mi conocimiento de que me estoy haciendo daño, me puedo estar dañando a mí mismo, puede persistir esta adicción, esta necesidad física y psicoemocional de tener esta sustancia en mi vida. Ahora, el consumo de drogas es un fenómeno multifactorial, donde van a participar tanto la misma persona en relación con su familia, en relación con su entorno sociocultural, y vamos a tener diversas variables como por ejemplo las personas. Ahí sabemos que con respecto a las personas, los niños y los adolescentes son los grupos más vulnerables, ya que a veces podemos encontrar depresión, necesidad de afecto de la familia y a veces cuando no se encuentra se trata de buscar en las drogas y a veces cuando somos pequeños, o sea los niños y los adolescentes pueden encontrar facilidad en encontrar estas drogas en los amigos, en los compañeros de la escuela y obviamente si no están supervisados por la familia es mucho más fácil que ellos caigan en las redes de las adicciones. También el sexo, encontramos diferencias entre los hombres y las mujeres. Entonces es más frecuente, por ejemplo, que las mujeres encuentren mayor predilección al uso de las benzodiazepinas, pastillas para dormir, pastillas para adelgazar, ¿sí? Y todas esas pueden generar también ciertos efectos adversos y adicción. Y los hombres a veces más relacionados con los trabajos, por ejemplo, el uso de las metanfetaminas en el hombre es frecuente en aquellos que necesitan largas jornadas de trabajo, como los que utilizan tráiler o que manejan pasajeros, requieren muchos tramos de estar manejando. Entonces estas metanfetaminas que tienen un efecto psicoactivo que te mantiene despierto, te mantiene alerta, pues es más común, por ejemplo, en los hombres, pero actualmente podemos encontrar mujeres y hombres que son adictos a diferentes sustancias. También las sustancias, de acuerdo con el tipo de la sustancia activa, de acuerdo a su presentación, la cantidad y la vía de administración, vamos a encontrar diferentes sustancias que nos pueden generar adicción, desde sustancias legales, ilegales y también algunos fármacos que se utilizan de forma cotidiana en el ámbito hospitalario que también las personas pueden llegar a generar una adicción. Por ejemplo, las presentaciones que encontramos pueden ser en polvos, en tabletas, en inyectables y obviamente la vía de administración va a depender, puede ser tomada, puede ser inhalada, puede ser ingerida, ¿sí? Esto va a depender también de acuerdo con la sustancia de la que estemos hablando. Y finalmente el ambiente, la disponibilidad y el costo de la sustancia. Obviamente, de acuerdo con los estratos socioeconómicos, vamos a encontrar pacientes que encuentran algún alucinógeno como los inhalados, como el resistol, algunas de esas sustancias, o la marihuana. Y tal vez para otro grupo sea más fácil conseguir metanfetaminas y cocaína que por su disponibilidad generalmente son más costosas. En cuanto a la percepción de riesgo, esto va a estar de acuerdo con los grupos de edad.
generalmente cuando alguien es joven, pues no percibe los riesgos como deben ser. Pensamos que las cosas pueden ser pasajeras. Entonces, cuando empiezan a probar alguna droga, sobre todo los adolescentes, pueden pensar que pueden controlar su adicción o pueden controlar su uso. Pero ya cuando se hace constante y hay una dependencia psicoemocional a las sustancias, pues ya es difícil controlar cuando ya está avanzado esto. Y también hay que tomar en cuenta el ambiente, que son las regulaciones nacionales e internacionales. Actualmente hay un debate con respecto a la legalización de algunas drogas de uso lúdico, como por ejemplo la marihuana. Entonces, actualmente habrá países donde ya está regulado, por ejemplo en Estados Unidos, en algunos estados. Sin embargo, pues en México todavía tenemos, todo está en debate, está en estudio, y pues actualmente veremos en un futuro cómo se irán regulando todas estas drogas. De por sí sabemos que hay ciertas restricciones, inclusive en las drogas lícitas como son el tabaco y el alcohol, que en ningún lugar deben de venderse a menores de edad. Es decir, deben de mostrar su identificación para corroborar esa mayoría de edad y saber que alguien es consciente de la toma de esta decisión de tomar esta sustancia, aunque haya sido una sustancia lícita. Entonces, hablando de sustancias, hay sustancias lícitas como lo son el alcohol, la cerveza, también el uso del tabaco. Y también hay sustancias que son ilícitas, como la heroína, como la cocaína, como actualmente la marihuana, como también las metanfetaminas. Inclusive, actualmente podemos hablar también de adicción a algunos analgésicos, como los opioides, que son los derivados de la morfina. Hay pacientes que tienen dolores crónicos, ya sea por problemas articulares, por problemas osteomusculares, y requieren alguna medicación para mantener el dolor regulado, que no interfiere en sus actividades de la vida diaria. Sin embargo, hay quien puede generar cierta adicción a estos medicamentos. Inclusive hay quien genera adicción a los antiinflamatorios habituales, como lo son el diclofenaco, el naproxeno. Entonces también estos analgésicos pueden tener un potencial adictivo. Entonces es por eso que es indispensable que estén indicados solamente por un médico que esté capacitado para otorgar estos fármacos y no nos automediquemos. También se encuentra el grupo de las benzodiazepinas, como lo son el clonazepam y el diazepam, que son medicamentos ansiolíticos, se utilizan para tratar la ansiedad y también en periodos cortos se utilizan para tratar problemas de insomnio. Sin embargo, hay quienes se hacen dependientes de estas sustancias, como el clonazepam y diazepam, por problemas de insomnio que son prolongados, que son crónicos y que no se llegan a controlar. Sin embargo, el uso prolongado de estos medicamentos genera interacciones con otros medicamentos, problemas a nivel de los receptores de su cuerpo, es decir, generar tolerancia, generar abstinencia cuando son retirados, y también puede generar efectos nocivos a la salud. No solamente hay adicciones a las sustancias como lo son el alcohol, el tabaco y las drogas ilícitas como la marihuana y la cocaína, sino también actualmente sabemos que hay adicciones, es decir, una dependencia psicoemocional a diversas actividades. Por ejemplo, el uso de los juegos de azar, como son las maquinitas tragamonedas, como lo son el apostar, los naipes. Entonces, hay muchas personas que ven afectada su vida diaria por esta adicción a estos hábitos. Entonces, sabemos que estos hábitos pueden llegar a ser nocivos porque pueden quitarle un poco de la realidad a estos pacientes que tienen esta adicción. Es decir, no llegar a un límite con respecto al dinero que están gastando con estas apuestas. Entonces, con tanto tiempo, se puede generar también problemas en la vida diaria, en sus relaciones con sus familias, con sus esposas, hijos, quedar con deudas, tener problemas inclusive legales. Hay quien llega a robar inclusive para poder tener acceso a estos juegos de azar, y entonces empieza una bola de nieve que al final va a afectar pues la vida de este individuo. También en la actualidad encontramos también adicciones a algunas tecnologías, como son las redes sociales, como lo son los teléfonos, como adicciones a la pornografía o algún otro estímulo visual o auditivo que nos genere placer. Entonces,
También no es bueno el excesivo uso de las redes sociales, del teléfono, ya que esto, como les comento, puede interferir en nuestras relaciones con los demás, en nuestras relaciones con nuestros seres queridos y que puede influir inclusive en nuestro trabajo. Hay personas que tienen una adicción tan marcada con las redes sociales o con los medios de comunicación que pueden tener inclusive dejar de lado su trabajo, no poner atención a su trabajo, hacer las cosas mal. Entonces, como les comento, esto va a afectar en todos los aspectos de la vida de los pacientes. Ahora, cuando nosotros identificamos que hay una adicción, pues no solamente se encuentran los psicólogos y los psiquiatras para tratar este tipo de adicciones, que muchas veces algunas de sus complicaciones llegan a requerir una hospitalización en un centro médico especializado para el tratamiento de las adicciones o los centros de rehabilitación juvenil que se encuentran en cada estado, pero una de las cosas más importantes con las que cuenta un paciente que tiene esta enfermedad, que tiene una adicción a alguna sustancia o alguna actividad, son las redes de apoyo. El apoyo social, especialmente de los miembros de la familia, amigos, va a constituir un factor importante para la recuperación de un paciente con adicción. Cuando alguien tiene una red de apoyo, es decir, su familia, su amigo, el objetivo es intervenir sobre la problemática. Una dependencia psicoemocional y física a una sustancia, entonces es conocer todos de qué se trata la adicción, conocer al paciente, conocer sus necesidades y saber que debemos de intervenir en el problema. Es decir, armar un plan para poder ayudar a este paciente. Los pacientes que realmente tienen una red de apoyo familiar o de amigos son los que tienen un mejor pronóstico en superar este tipo de adicciones. Si tengo un amigo que me va a estar ayudando, que todo el tiempo va a estar conmigo y me va a estar escuchando, es más fácil que yo salga de una adicción. Para el manejo de las adicciones, recuerda que si tú estás viviendo con una adicción o estás batallando, estás luchando con una adicción o tienes a un ser querido que está luchando contra una adicción, no estás solo. Pide ayuda. No solamente está el paciente con sus familiares y sus seres queridos, también se encuentran psicoterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras que nos pueden ayudar a superar las adicciones. En el estado de Querétaro contamos con el SECA, que es el Consejo Estatal para las Adicciones. Es una dependencia de la Secretaría de Salud Estatal que tiene como objetivo promover y apoyar las acciones del sector público, social y privado tendientes a la prevención y el combate de las adicciones, es decir, las adicciones al tabaco, al alcohol, a las drogas e inclusive contra los actos que pueden generar adicciones como los juegos de azar y las redes sociales. Tenemos diferentes centros alrededor del estado en varios municipios donde nos podemos apoyar para el combate de las adicciones. Este centro nos provee de talleres, cursos que se efectúan alrededor del estado para poder promover la salud psicoemocional y también prevenir las adicciones. Este Centro Estatal para el Combate de las Adicciones no solamente está trabajando en sus centros de reuniones, sino que también los podemos encontrar apoyándonos con la línea de la vida, que es el 800-911-2000. Ahí nosotros podemos encontrar las 24 horas a personal capacitado para ayudarnos a poder referir a un paciente, a un familiar, a un ser querido que esté batallando contra las drogas, inclusive para apoyarnos nosotros mismos. En sus páginas de redes sociales como en Facebook lo podemos encontrar como SECA Querétaro y podemos encontrar cursos y diferentes líneas de atención psicológica y emocional. Por ejemplo, el 442-157-0536, que es línea de celular que va a estar al pendiente para ayudarnos con nuestras dudas. Y si tenemos algún familiar o un paciente que esté ahorita en agudo, que quiera tratamiento o que requiera atención inmediata para el control y el manejo de las adicciones. Entonces, recuerda que no solamente estás tú, estás acompañado por tu familia, por los seres queridos, por mucho personal capacitado que te podrá ayudar al control de las adicciones. Recuerda que las adicciones no solamente nos dañan nuestro bienestar biológico, es decir, nuestra salud, sino también nuestro sistema emocional, nuestras relaciones con los demás. Quiérete a ti mismo y acepta cuando hay algo que podamos tratar como las adicciones, hay siempre con quien podemos acudir.